Mandaron a los tigres a cazar un fantasma. A 12,000 metros, el aire no te congela. Simplemente te detiene el corazón. El piloto en el jet sin insignias ya estaba desplomado hacia adelante sin respirar nada. Entonces la radio crujió. Una sola palabra a través de la estática y dos interceptores veteranos también dejaron de respirar. El regulador de oxígeno en el MiG-29 robado no murió con un silbido cinematográfico. Simplemente dejó de funcionar. Catalina no sintió el cambio en sus pulmones, sino en las yemas de sus dedos. Un leve zumbido eléctrico comenzó en los nudillos de sus pesados guantes de vuelo, trepando por sus antebrazos como un ejército de hormigas bajo la piel. Llevaba 3 horas volando a estima, arrastrando el maltrecho fuselaje absorbente de radar, a través de la negra extensión del Golfo de México. La cabina olía a tabaco de contrabando, a fluido hidráulico, y al agudo aroma metálico de su propia sangre secándose. La hipoxia no se anuncia con pánico. Es un asesino que trabaja enteramente a través de la complacencia. Catalina miró el altímetro. La lectura digital verde se volvió borrosa, nadando en un halo difuso. 11,500 metros. Intentó parpadear para quitarse la borrosidad, pero sus párpados se sentían como si estuvieran rellenos de arena mojada. Necesito bajar de altitud. El pensamiento era claro, pero la conexión entre su cerebro y su brazo derecho se había disuelto. Miró su mano descansando en la palanca de gases. Parecía la mano de otra persona, los nudillos marcados por cicatrices, la mugre incrustada en las cutículas, la mancha seca de grasa en la muñeca. Todo pertenecía a una extraña. Quería empujar el acelerador hacia adelante, bajar el morro, descender a 3,000 metros donde el aire era lo suficientemente denso como para masticarlo. Pero requería tanto esfuerzo. Los motores zumbaban detrás de ella, un zumbido hipnótico y constante que vibraba directamente a través del asiento eyector y hasta su columna vertebral. Hacía calor en la cabina ahora, demasiado calor. Un falso calor eufórico floreció en su pecho. Las esquinas de su visión comenzaron a estrecharse, devoradas por una viñeta gris que se arrastraba. Abrió sus labios agrietados para tomar un respiro de la máscara, pero el aire sabía a plástico rancio y a nada. Los tanques de oxígeno estaban secos. Sabía que estaban bajos cuando robó el jet del búnker de concreto en la selva lacandona, pero había calculado la tasa de consumo. Había hecho los cálculos, pero la hipoxia convierte a los matemáticos en mentirosos. La cabeza de Catalina se ladeó. El cristal de la Carlinga era una lámina de resplandor cegador e inmisericorde del sol de gran altitud reflejándose en la capa de nubes de abajo. Era hermoso de una manera estéril e indiferente. Una lámina plana de blanco titanio que se extendía hasta la curvatura de la tierra. Solo descansa un segundo, susurró una voz en su cabeza. No sonaba como su voz, sonaba como la del interrogador en el sitio negro. Calmada y razonable. Llevas 3 años huyendo. Cruzaste la selva. Has hecho suficiente. Solo cierra los ojos. Su agarre en la palanca de control central se aflojó. El MiG, inherentemente inestable y carente de las niñeras electrónicas de los jets occidentales, inmediatamente comenzó una deriva lenta y agónica hacia babor. La barbilla de Catalina golpeó su pecho. Su casco, pesado con miras integradas y equipo de comunicaciones que no podía usar, se sentía como un yunque. El gris en su visión periférica avanzó, tragándose el centro del HUD. La retícula verde se desvaneció en la negrura. Lo último que registró antes de que la oscuridad la tomara por completo fue el clic rítmico y mecánico del piloto automático desconectándose, cuando el jet superó un ángulo de inclinación de 10 grados. Luego, nada. Colgaba allí en los arneses, un peso muerto que se precipitaba a Mach 0.9 a través de la estratosfera. El jet era una tumba silenciosa, salvo por el zumbido de los 2 turbofans Klimov, quemando lo último de su combustible robado. El panel de advertencia principal se iluminó, bañando su rostro inconsciente en una luz ámbar pulsante y furiosa. La bocina de advertencia de altitud comenzó a sonar, un chillido digital y plano que resonaba inútilmente en el espacio vacío. Pasaron 5 minutos, luego 10. El MiG entró en una espiral descendente poco profunda, ganando velocidad. 10,500 metros. 9,000. La gravedad y un viejo fallo de diseño en el asiento eyector le salvaron la vida.
A medida que el jet acentuaba su picada, el cuerpo desplomado de Catalina se movió violentamente contra el arnés. Su muslo izquierdo se estrelló contra el soporte del kit de supervivencia. El impacto enganchó la palanca de anulación manual de la botella de oxígeno de emergencia atada a su pierna. Un estallido agudo y violento resonó bajo su traje de vuelo. Una ráfaga de oxígeno helado y presurizado salió disparada por la manguera y directamente a su máscara. Le golpeó la garganta como un puñetazo físico. Catalina jadeó, inhalando violentamente. El aire frío le quemó los pulmones, con un sabor a metal amargo y ozono. Sus ojos se abrieron de golpe. La agonía la golpeó a continuación. Regresar del borde de la hipoxia no es un despertar suave, es un shock fisiológico brutal. Un dolor de cabeza como un clavo de ferrocarril se clavó directamente detrás de sus ojos. Su estómago se contrajo violentamente y tragó una oleada de bilis. El sabor ácido mezclándose con el regusto metálico del oxígeno enlatado. Agarró la palanca de control con ambas manos, sus músculos gritando, y tiró hacia atrás. Las fuerzas G la golpearon al instante, hundiéndola en los cojines del asiento. La sangre se le fue de la cabeza, pero siguió tirando. El MiG gimió, el fuselaje temblando mientras el morro se levantaba, mordiendo el aire más denso a 6,000 metros. Se niveló. Su respiración era entrecortada, húmeda, y resonaba fuerte en sus propios oídos. El sudor le empapaba el cuello, picando en las abrasiones en carne viva de su nuca. Estaba viva, estaba despierta, pero cuando su visión finalmente se aclaró, vio la sombra. No era una nube, era una silueta angular masiva que se deslizaba perfectamente sobre su cabina, bloqueando el sol. Catalina giró la cabeza bruscamente hacia la izquierda, el pesado casco forzando su cuello, junto a su ala de babor, tan cerca que podía ver los remaches en la toma de aire. Había un avión de combate, pero no parecía un avión cualquiera, parecía una punta de lanza gris mate, completamente desprovista de ángulos rectos, elegante y letal, un F-5 Tigre. Miró a su derecha. Un segundo Tigre colgaba perfectamente de su ala de estribor, la tenían encajonada. Había violado el espacio aéreo mexicano, volando un jet adversario sin marcas, y no había estado respondiendo a la radio. El corazón de Catalina martilleaba contra sus costillas, un ritmo pesado y nauseabundo. Estaba en casa, y estaban a punto de matarla. Los tigres volaban con una rigidez mecánica, una aterradora exhibición de violencia controlada. No se mecían, ni zigzagueaban en la estela, simplemente estaban ahí, pegados a sus alas como si estuvieran unidos por ataduras de acero invisibles. Catalina tragó saliva, su boca estaba completamente seca, su lengua pegada al paladar como lija barata. La botella de oxígeno de emergencia ya se estaba agotando, el siseo se debilitaba constantemente, le quedaban quizás 3 minutos de aire respirable, antes de que el dolor de cabeza volviera para terminar el trabajo. Miró fijamente al F-5 de su izquierda. La cabeza del piloto estaba girada hacia ella, la visera oscurecida no revelaba nada, era un verdugo sin rostro. Bajo el ala del tigre, las bahías de armas internas estaban cerradas, pero Catalina sabía que eso no significaba nada. Un movimiento de pulgar en esa palanca, y un Sidewinder AIM 9X pulverizaría su cabina en menos de 2 segundos. El silencio dentro de su casco era ensordecedor. Su sistema de comunicaciones estaba apagado, lo había mantenido así para evitar transmitir su posición sobre el Caribe. Pero ahora era una sentencia de muerte. Para los F-5, ella era un objetivo hostil, no identificado y sin respuesta, volando un fuselaje enemigo directamente hacia la costa de Veracruz. El procedimiento operativo estándar era simple: interceptar, intentar comunicación. Y si el objetivo no responde y es una amenaza, derribarlo. Las manos de Catalina temblaban violentamente. La descarga de adrenalina de la recuperación de la hipoxia estaba inundando su sistema, haciendo que sus músculos se contrajeran. Forzó su mano derecha a soltar la palanca y alcanzó la consola de radio en su muslo derecho. Sus dedos eran torpes, entumecidos por el frío y el agotamiento. Jugueteó con los diales, girando a ciegas, hasta que encontró la muesca para la frecuencia de emergencia, 121.5 MHz. El canal internacional de socorro. Accionó el interruptor de encendido. Al instante,
Su casco se llenó con la aguda estática de las ondas de radio abiertas, seguida inmediatamente por una voz. La voz era tranquila, profunda y desprovista de cualquier emoción. Era el sonido de un profesional, a punto de apretar el gatillo. Aeronave no identificada. Aquí interceptor F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Está en violación de espacio aéreo restringido. Si no responde y sigue mis órdenes de inmediato, será derribada. Confirme. Catalina cerró los ojos por un segundo. El dolor de cabeza palpitaba. Presionó el interruptor del micrófono en el acelerador. Abrió la boca, pero sus cuerdas vocales estaban bloqueadas. 3 años. 3 años en una celda de concreto en un sitio negro del que ni siquiera conocía las coordenadas. 3 años de silencio puntuado solo por interrogatorios en un idioma que apenas entendía. Los músculos de su garganta se sentían atrofiados. Aeronave no identificada crujió la radio de nuevo. La voz era más tensa esta vez. Nivele y balancee sus alas para confirmar, o será derribada. No podía balancear las alas. Su presión hidráulica estaba cayendo. La luz indicadora parpadeaba en un rojo constante en la parte inferior derecha del panel. El MiG se estaba muriendo a su alrededor. Volvió a pulsar el micrófono, forzó el aire desde su diafragma, ignorando el dolor agudo en sus costillas, donde habían estado rotas y mal curadas. Líder Tigre, su voz fue un graznido húmedo y rasposo. Ni siquiera sonaba humana. Soltó el micrófono, tosió violentamente en su máscara, y lo pulsó de nuevo. Líder Tigre, alto el fuego. Hubo una pausa en la radio. 2 segundos completos de silencio. Aeronave desconocida. Identifíquese, replicó el piloto del F-5. La frialdad absoluta en su voz se fracturó solo una fracción. No esperaba español. Ciertamente no esperaba el español con un claro acento del norte, agotado, de una piloto. Catalina miró por la carlinga. El Tigre a su derecha se había desplazado ligeramente hacia atrás, moviéndose a una posición de disparo detrás de su cola. No se arriesgaban. Tenía que decirlo. No había usado el nombre en 3 años. El ejército la había declarado oficialmente. Caída en acción hacía 36 meses. Después de que su F-5 se estrellara en territorio hostil. Su funeral ya había tenido lugar. Había visto el recorte que los interrogadores le mostraron para quebrantar su espíritu. Un ataúd vacío en el panteón militar. Identifíquese de inmediato, exigió el piloto del F-5, subiendo el volumen. Tengo un blanco fijado. Esta es su última advertencia. Catalina agarró la palanca con fuerza. Miró directamente al F-5 de su izquierda, clavando sus ojos en la visera oscurecida del piloto. Líder Tigre graznó, con la respiración entrecortada. Soy Fuerza Aérea Mexicana, número de serie 84 hasta 009. Hizo una pausa, tragando el sabor a cobre de la sangre. Nombre clave. Lucero. La radio enmudeció. No fue una pausa. Fue un vacío. La estática siseaba implacablemente en los oídos de Catalina. Observó al F-5 a su izquierda. El caza tuvo un espasmo en el aire, un pequeño movimiento involuntario de la palanca que se tradujo en las superficies de control, delatando el shock del humano en su interior. Pasaron 10 segundos. El oxígeno de emergencia de Catalina siseó su último aliento. La botella se vació. El calor sofocante comenzó a regresar a su pecho. Repita. Volvió la voz en la radio. La calma profesional había desaparecido por completo. Fue reemplazada por una incredulidad áspera y entrecortada. Aeronave desconocida. Repita su nombre clave. Catalina ya no podía hablar en voz alta. Los bordes de su visión se estaban volviendo grises de nuevo. Lucero susurró al micrófono, dejando caer la cabeza contra el asiento. Díganles que cancelen la lápida. Voy a casa. El F-5 a su izquierda se inclinó bruscamente, subiendo y pasando por encima de su cabina para perder velocidad, bajando el tren de aterrizaje y desplegando el aerofreno para igualar exactamente su velocidad decreciente. Lucero respiró el piloto por la frecuencia abierta, el protocolo completamente olvidado. Por Dios santo, Lucero, soy Caimán. Mantén tu rumbo. Te tenemos. Solo sigue respirando. Te tenemos. La frase te tenemos resonó en el casco de Catalina, pero al fuselaje a su alrededor no le importaban las promesas de Caimán. El MiG-29 se estaba muriendo. A 6,000 metros, el aire todavía era lo suficientemente delgado como para dejarla sin aliento.
sus pulmones ardiendo con un ritmo desesperado y superficial. La adrenalina que había disparado su ritmo cardíaco ya estaba remitiendo, dejando un lodo tóxico y pesado en sus venas. Sus brazos se sentían como cemento húmedo, necesitaba descender, pero bajar el morro significaba ceder altitud, y la altitud era la única moneda que le quedaba. Lucero, soy Caimán. La radio hizo clic. La voz del piloto del F-5 había bajado una octava, despojándose de la cadencia militar estéril por algo más áspero, algo fundamentalmente humano. Necesito que bajes a 3.000. Te estás ahogando ahí arriba. Baja el morro. Mi compañero Sombra se está moviendo a tus 6 para revisar tu cola. Vamos a ponerte en tierra. Catalina no presionó el interruptor del micrófono. No podía permitirse el movimiento del pulgar. Simplemente dejó que la palanca de control se adelantara suavemente. El morro del caza robado se inclinó, cortando a través de los escasos cirros de gran altitud. El descenso provocó un cambio brutal en la presión de la cabina. Los tímpanos de Catalina estallaron violentamente, un agudo pico de dolor recorriendo su mandíbula. La temperatura dentro de la cabina, ya helada, se desplomó aún más al entrar en el aire más denso y húmedo de la troposfera. Tiritó. Un profundo temblor esquelético que le hizo castañetear los dientes. 3.000 metros. El altímetro giraba hacia atrás. La viñeta gris que invadía su visión finalmente comenzó a disolverse, reemplazada por la realidad sorda y punzante de una migraña masiva. Caimán a vigía crujió la radio, filtrándose por la frecuencia de emergencia. Caimán estaba hablando con el sistema de alerta y control aerotransportado. El ojo en el cielo. Declara emergencia defensiva. El blanco es amigo. Repito. El bogey es amigo. Código 7700. Preparen los equipos de emergencia en Minatitlán. Necesitamos una pista. Para ayer. Hubo una pausa. El controlador al otro lado, a cientos de kilómetros de distancia, probablemente estaba mirando su pantalla de radar con absoluta incredulidad. Vigía copia, respondió una nueva voz tensa. Minatitlán está abierto, pero el clima es un asco. Visibilidad de 3 kilómetros, techo de nubes bajo. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia, Caimán? Fallo total de sistemas, respondió Caimán bruscamente. Y está volando un ladrillo. Solo pongan la espuma en el asfalto. Catalina miró su panel de instrumentos. Era un árbol de Navidad de fallas catastróficas. El medidor de presión hidráulica principal golpeaba rítmicamente contra el cero. La luz de advertencia principal la deslumbraba, un ámbar implacable y furioso. El olor a fuego eléctrico, a plástico derretido y a cobre chamuscado, comenzó a filtrarse por detrás de la pantalla multifunción derecha. Luego vino la vibración. Comenzó como un zumbido sutil bajo sus botas, un traqueteo rápido que sacudía los pedales del timón. En 5 segundos, se convirtió en una violenta sacudida que hacía rechinar los dientes. ¡Bang! El sonido fue como un cañonazo justo detrás de su hombro derecho. El MiG se sacudió violentamente hacia la derecha, lanzando a Catalina con fuerza contra los cinturones de sus hombros. El motor derecho acababa de devorarse a sí mismo, una pérdida del compresor, seguida inmediatamente por un fallo catastrófico de la turbina. El jet se desvió nauseabundamente. El empuje asimétrico desvió el morro, arrastrando el fuselaje a un derrape plano. Lucero, motor derecho apagado. Está soltando combustible sin quemar, gritó la voz de Sombra por la radio, desde su posición detrás de ella. La pierna izquierda de Catalina se disparó instintivamente, pisando a fondo el pedal izquierdo del timón, para contrarrestar la guiñada. Los músculos de su muslo gritaron en protesta, su mano derecha se aferró a la palanca, luchando contra el peso repentino e inmenso del ala muerta. Se estiró con la mano izquierda, sus dedos temblando, y cortó el acelerador derecho, activando el interruptor de corte de combustible. La vibración se calmó, convirtiéndose en un arrastre pesado y enfermizo. El MiG se sentía como si volara a través de melaza. Lo tengo, jadeó Catalina al micrófono, su voz quebrándose. Motor derecho asegurado. Estaba volando con un maltrecho motor Klimov, arrastrando un peso muerto de metal inútil en su lado derecho con el sistema hidráulico fallando. Su pierna izquierda temblaba incontrolablemente por la presión requerida para mantener el timón firme. Lucero, estás a 100 kilómetros de Minatitlán, dijo Caimán. El F-5 se había acercado, pegándose a su ala izquierda.
El titanio gris de su jet llenaba su cabina. ¿Puedes mantener ese trimado? No, susurró Catalina. No se molestó en mentir. El cinismo la había mantenido viva en el sitio negro, y la iba a mantener. Estoy sosteniendo físicamente las superficies de control con la presión del pedal. Cuando mi pierna ceda, esta cosa entrará en barrena. No vas a entrar en barrena, replicó Caimán al instante. No era una orden, sino una negativa desesperada a aceptar las matemáticas. La eyección no es una opción. La temperatura del agua abajo es de 4 grados. Si caes en esa agua en tu condición, tu corazón se detiene en 3 minutos. Vamos a llegar al concreto. Catalina miró su traje de vuelo. Estaba manchado de sudor viejo, tierra y grasa fresca. Sus manos estaban amoratadas, las uñas rotas y sangrantes. 3 años atrás, habría luchado contra el jet hasta el amargo final con pura y arrogante fuerza de voluntad. Ahora, simplemente estaba cansada. Verás, siempre termina de la misma manera. Solo déjate ir. Susurró la voz del interrogador en su oído de nuevo, mezclándose con la estática de la radio. Cerró los ojos con fuerza, bloqueando al interrogador, bloqueando al F5 en su ala, bloqueando el océano gris debajo. Se concentró en el metal frío de la palanca, sintió el pulso pesado y mecánico del motor restante. Caimán pulsó el micrófono manteniendo los ojos cerrados. Guíame en el descenso. No dejes que me duerma. Estoy aquí mismo. Lucero, dijo Caimán, su voz anclándola al cielo. Solo mantén tus ojos en mi ala. Vamos a casa. El descenso a la capa de nubes del Golfo fue como caer en un tazón de leche sucia. La visibilidad desapareció al instante. La cabina fue tragada por una niebla gris, húmeda y agresiva que se embarraba en el plexiglas, dejando rastros de condensación que parecían lágrimas. Sin un horizonte, el vértigo es instantáneo y violento. El oído interno de Catalina gritaba que el jet estaba cayendo de espaldas. Su estómago se hundió. Una náusea fría que se irradiaba hacia afuera apretó el agarre en la palanca, forzándose a confiar en el brillante indicador de actitud verde en el HUD por encima de sus propios sentidos mentirosos. A 5 kilómetros, Lucero, la voz de Caimán, cortó el pesado ruido blanco de la niebla. Estaba volando a ciegas, perfectamente pegado a ella, usando su aviónica avanzada como sus ojos. La senda de planeo es buena. Velocidad de 210 nudos. Sigue arrastrándolo. Pesa mucho, gruñó Catalina. El esfuerzo físico de mantener el pedal izquierdo del timón era insoportable. El músculo de su pantorrilla sufría un calambre. Las fibras se retorcían en un nudo duro y agonizante. Prácticamente estaba de pie sobre el pedal solo para mantener el morro recto. Tren de aterrizaje abajo, ordenó Caimán. Catalina alcanzó la pesada palanca mecánica del tren en la consola izquierda. La agarró, presionó el seguro y la empujó hacia abajo. Debajo de ella, el fuselaje gimió. Sintió el fuerte golpe del tren principal derecho encajando en su lugar. Un segundo después, un golpe ligeramente más ligero señaló el tren principal izquierdo. Esperó el tercero, esperó el tren de morro. No pasó nada. La luz indicadora en el tablero parpadeó en rojo, verde, rojo. Un mal funcionamiento. Las compuertas del tren de morro se habían abierto, pero el puntal no se había trabado. Caimán, respiró Catalina, el pánico finalmente logrando atravesar su agotamiento. El tren de morro está atascado. No tengo 3 verdes. Copiado, dijo Caimán, su voz aterradoramente firme. No recicles el tren. No tienes la presión hidráulica para bajarlos 2 veces. Vas a mantener el morro levantado del concreto todo lo que puedas. Deja que los trenes principales soporten el peso, reduce la velocidad y déjalo caer cuando el elevador deje de responder. Le estaba diciendo que estrellara intencionadamente un avión de combate multimillonario en una pista, saliendo de la capa de nubes. Ahora, anunció Caimán, la niebla gris se hizo añicos. Debajo de ella, el paisaje austero y brutal de la costa veracruzana apareció de golpe. Manglares de un verde oscuro, roca negra y el agua helada de color gris pizarra de la laguna. Y allí, cortando la selva como una cicatriz, estaba la pista de la base de Minatitlán. 2 franjas de luces de aproximación de alta intensidad ardían ferozmente en la penumbra. Veo la pista, dijo Catalina. Estás en la senda de planeo, respondió Caimán. Me separo. Tienes la pista, Lucero. Tráelo abajo. El F5 se inclinó bruscamente y se alejó.
El rugido de sus motores gemelos vibró a través de la cabina de Catalina antes de desaparecer en el cielo nublado. De repente, estaba completamente sola de nuevo. La pista se precipitó hacia ella, expandiéndose violentamente en su campo de visión. Vientos cruzados golpearon el lado derecho de la cabina, empujando el ala muerta hacia abajo. Catalina luchó con la palanca, lanzando todo el peso de la parte superior de su cuerpo para mantener las alas niveladas, y 30 metros. El concreto era un borrón gris. Al final de la pista, podía ver las luces rojas y amarillas intermitentes de los camiones de bomberos esperando en el pasto. 15 metros. Cortó el acelerador restante. El pesado jet se desplomó del cielo. 3 metros. Catalina tiró de la palanca hacia atrás, levantando el morro. Las llantas traseras se estrellaron contra el concreto con un impacto que le sacudió los huesos. La suspensión tocó fondo, enviando una onda de choque brutal directamente por su columna vertebral. El jet rebotó una vez, un aterrador salto de vuelta al aire antes de volver a caer con fuerza. «Mantén el morro arriba», se gritó a sí misma, su voz ronca y desgarrándole la garganta. Tiró de la palanca hasta clavarla en su regazo. El MiG avanzaba a toda velocidad por la pista a 140 nudos, balanceándose precariamente sobre sus ruedas traseras. El frenado aerodinámico del morro levantado estaba reduciendo la velocidad, pero no era suficiente. A 80 nudos, el flujo de aire sobre los elevadores de cola simplemente desapareció. Las superficies de control perdieron su agarre. El morro cayó. Catalina se preparó, cruzando los brazos sobre el pecho y presionando su casco con fuerza contra el asiento. El morro de titanio del MiG-29 se estrelló contra el concreto. El sonido fue apocalíptico, un chirrido ensordecedor y desgarrador de metal moliéndose contra el asfalto de alta fricción. Una cola de gallo cegadora de chispas naranjas estalló sobre la cabina, oscureciendo completamente su visión. El jet se estremeció violentamente, sacudiéndose con tanta fuerza que Catalina pensó que el fuselaje se partiría por la mitad. La fricción arrastró el pesado avión violentamente hacia la izquierda. Se estaba saliendo de la línea central, dirigiéndose hacia el lodo y la hierba. Pisó a fondo los frenos, pero las líneas hidráulicas ya se habían roto. Con una última sacudida nauseabunda, el jet se deslizó fuera del concreto. El tren principal derecho se hundió profundamente en el lodo blando y húmedo de la costa. El puntal colapsó. El ala derecha se estrelló contra la tierra, haciendo girar el avión unos violentos 90 grados antes de que finalmente, misericordiosamente, se detuviera con un temblor seco. El silencio golpeó la cabina, sonando más fuerte que el choque. Catalina no se movió. No podía. Colgaba de los arneses, su pecho subiendo y bajando, escuchando el tic-tac del metal enfriándose y el siseo de los fluidos evaporándose. Afuera, rugían pesados motores diésel. Las sirenas aullaban, luces rojas parpadeaban a través del humo, y la tierra que cubrían su cabina. Alzó una mano temblorosa y ensangrentada, y agarró la palanca de liberación manual de la cabina. Tiró con fuerza. Los pernos explosivos se dispararon. El pesado cristal se levantó, arrojado hacia atrás por el personal de tierra, que ya trepaba por el costado del fuselaje. El aire frío se precipitó en la cabina. No olía a tabaco barato, fluido hidráulico o cobre. Olía a combustible de aviación, a tierra mojada y a la brisa salada del Golfo. Olía a México. Un rescatista con un traje plateado ignífugo se asomó por la barandilla, sus manos enguantadas buscando desabrochar su arnés. «La tenemos, mi capitana», gritó por encima de las sirenas. «Aquí estamos, la tenemos». Catalina lo miró. No ofreció una sonrisa heroica. No saludó. Simplemente se inclinó hacia adelante, vomitó violentamente sobre el costado del asiento Héctor, y dejó que la oscuridad la llevara en sus propios términos. Si esta cruda lucha por la supervivencia de alto riesgo te mantuvo conteniendo la respiración, revienta ese botón de «me gusta». ¿Cuál es tu pieza favorita de equipo de supervivencia en aviación? Deja un comentario abajo. Comparte el increíble regreso de Lucero con un amigo, y dale a suscribirse para más narraciones intensas y realistas. Más increíble drama militar realista está en camino.